Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Mateo 5, 33 al 37. Dice el Señor: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Vamos a detenernos aquí. Estamos recorriendo en estas noches el sermón más grande que se predicó, el sermón de Jesucristo. Estamos haciéndolo parte por parte, porque creo que es importante detenerse en cada una de estas partes. Porque cada una trae un mensaje especial acerca del comportamiento de los cristianos, de los hijos del reino de Dios. Aparece el sermón con aparentes contradicciones, porque señala el privilegio de los desposeídos en las bienaventuranzas. Y después nos dice cuál es la función que tenemos como hijos del reino de Dios: ejercer una influencia sobre las cosas, como la sal o como la luz, que son presencias vitales que influencian. Pero en la sección que estamos mirando, Jesús está encarando el tema de la ley de Moisés. Seguramente quienes seguían a Jesús debían pensar que Jesús era un revoltoso o un revolucionario y que quería destruir la ley y las tradiciones que se fundaban en la ley. Y por eso el Señor se detiene y hace esta aclaración tan importante: no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y es notable que en la vida del Señor, Él pudo ponerse frente a la ley y decir que Él había cumplido la ley, porque fue sin pecado, pero había quebrantado las tradiciones. Y fue este quebrantamiento de las tradiciones lo que le trajo problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque habían levantado las tradiciones a la misma altura de la ley de Dios, las tradiciones de los hombres. Por eso Jesús ahora está destrozando tradiciones. Comenzó hablando del no matarás y dijo: esto es una ley de Dios, no es una ley de los hombres. No solamente se cumple si uno no mata. Para la justicia humana puede ser que el homicida sea el que no ha matado, pero para Dios el corazón es importante. Por lo tanto, el homicida comienza en el corazón. Que uno pueda frenarlo antes significa que evita la ley de los hombres, no significa que evita la ley de Dios. Y nos enseñó entonces que los súbditos del reino no tenemos que controlar la mano, sino que controlar el corazón, que es más difícil que controlar la mano. La última vez vimos cómo se debe interpretar esto de no cometerás adulterio. La vida moral en los tiempos de Jesús de los paganos era decadente, era corrupta, y la vida moral de los judíos era aparentemente muy sana. Ellos se habían abroquelado detrás del no adulterarás, y Jesús les recuerda que ellos han olvidado el no codiciarás, y que situaban el pecado en el acto, pero ignoraban la intención del corazón, y que las leyes de divorcio fáciles que tenían, que hacía que todos los matrimonios fueran legales, no significaba que para Dios fueran legales, que muchos de los que la ley había aprobado como legales eran para Dios adulterio, porque no respondían a la causal real del divorcio que Dios había dado. Y entonces Jesús les dice que el hijo del reino debe ser irreprensible por adentro y debe cortar con todo lo que perjudica. Y hablamos de aquel ratón del campo que la perrita lo tomó de la cola y él cortó la cola porque es preferible vivir sin cola a tener la cola y perder la vida, ¿no? Pero ahora Jesús empieza a hablar acerca del hombre y las palabras. Y este es un problema grave, porque la vida espiritual de la gente pasa por el respeto a la vida, por el no matarás.
por el respeto a la familia, por el no adulterarás. Pero la vida espiritual también pasa por las palabras que se dicen. Y fíjese usted que en estas cuentas que va el Señor uniendo de este collar maravilloso en la ley, Él comienza hablando de no matarás, sigue con no adulterarás, pero termina hablando de cómo debe el Hijo del Reino manejar las palabras. Nosotros no colocaríamos tal vez estas cosas a la misma altura. No diríamos que lo que el hombre dice puede llegar a ser tan grave como el pecado de adulterio o de homicidio. Sin embargo, Jesús los pone allí, todos juntos. Fíjense, por ejemplo, cuál es la moral general alrededor de esto. Usted puede tener una señora de su casa, honrada, honesta, que es fiel a su marido. No se le ocurriría ser infiel a su marido. Mucho menos se le ocurriría matar a nadie. Y sin embargo no pone cuidado al hablar. Y ella no cree que la fidelidad o infidelidad está a la misma altura en cuanto al pecado que el hecho verbal. Porque nosotros vivimos diferenciando estas cosas, creyendo que un adulterio, un homicidio, es muy distinto a lo que el hombre puede hacer con su lengua o con su palabra. Creemos que las palabras no tienen importancia. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa, y esta palabra ociosa es literalmente una palabra descuidada, o una palabra que no tiene sentido útil o constructivo. Es decir, toda palabra esa que uno charla y que no tiene un propósito constructivo, aunque no tenga un propósito destructivo, pero con tal de que la charle así superficialmente, dice, de toda esa palabra que hablen los hombres, de ella van a dar cuenta en el día del juicio. Y nadie va a poder decir, ese día que yo estaba hablando estaba distraído. Dice, de esa palabra va a dar cuenta. Y él está señalando no la palabra mala, sino la palabra descuidada, que nuestra versión traduce como la palabra ociosa. ¿Y por qué son tan importantes las palabras? Porque las palabras expresan a las personas. Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted ha visto que una persona hueca habla palabras huecas. ¿Y por qué habla palabras huecas? Justamente porque está hueco por adentro. La falta, el vacío interior sale. Y la vida espiritual se expresa a través de la palabra. La persona que, por ejemplo, que calumnia o que murmura o que utiliza el chisme, está denunciando su pobreza espiritual. Está hablando de la abundancia de carne que hay en su vida. Es decir, que todas estas cosas expresan el ser interior. Y tenemos que darle importancia porque están expresando la carnalidad de la persona. No se expresa la carnalidad solamente en otros actos de tipo moral. Se están expresando acá, en lo que la persona habla, expresa lo que pasa por adentro. La pobreza espiritual de la persona, su dependencia de la carne, se expresa a través de esta forma de comunicarse. Cuando usted ve un creyente que utiliza cada una de estas cosas, usted puede hacer una radiografía espiritual y decir, está viviendo en la carne y dominado por la carne. Porque por eso se expresa en esta forma. Por eso Jesús enfatiza la santidad del lenguaje. Y en este caso él está enfatizando el hecho de que cuando el hombre habla, él tiene que hablar siempre teniendo en cuenta que Dios está presente allí. Por lo tanto, su lenguaje tiene que ser santo. ¿Cuál era el problema que tenían los fariseos? Jesús está comentando en esta porción una norma que tenían los fariseos. Si usted busca en el Antiguo Testamento, la palabra esta de Jesús, tal cual Jesús la dice, no está en el Antiguo Testamento. Es una conjunción de versículos del Antiguo Testamento. Pero él dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. No perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. ¿De dónde sacaban esto los fariseos? En primer lugar lo tenían que sacar del mandamiento de Dios. Uno de los 10 mandamientos dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará el Señor por inocente al que toma su nombre en vano. Quiere decir que de ahí ellos sacaban que el nombre de Dios debía ser respetado en el juramento. En Deuteronomio, por ejemplo, en la segunda ley dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. En Levítico se le decía al pueblo, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Quiere decir que en la palabra de Dios estaba implícito
el hecho de que el hombre no debía hablar delante de la presencia de Dios sin tener en cuenta que Dios era el que juzgaba sus palabras. Ni tampoco podía hablar diciendo estoy delante del Señor y tomar el nombre del Señor en vano. La síntesis que ellos habían hecho era correcta. Lo que los fariseos enseñaban diciendo no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos, era correcto, era una forma en que ellos habían sintetizado correctamente la ley de Dios. El problema no era este. ¿Quién puede estar en contra de estas palabras? No perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Quién puede decir que esto no es bíblico, que esto está en contra de lo que dice la palabra de Dios? Esto es verdad, es lo que Dios enseña. Pero el problema de los fariseos es que ellos habían establecido jerarquías a los juramentos. Ellos tenían jerarquizado los juramentos. Por ejemplo, cuando uno pedía a una persona que hiciera algo y que lo jurara, había un juramento que era inviolable. Uno podía tener la seguridad de que ese juramento no iba a ser violado de ninguna manera. Y era si esa persona juraba en el nombre de Dios. Porque el juramento en el nombre de Dios era un juramento de primera categoría. ¿No es cierto? Si uno jura en el nombre de Dios, este juramento era de primera categoría. Uno tenía la seguridad de que no iba a ser violado. El problema es que los judíos, por aquel mandamiento de no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, no acostumbraban a mencionar mucho el nombre de Dios por cuestiones de respeto y de piedad. Entonces, ustedes fíjense que, por ejemplo, el evangelista Mateo, que escribe para los judíos, él no habla en su evangelio del reino de Dios. Él habla del reino de los cielos. Porque los judíos se referían al reino de Dios llamándolo reino de los cielos, para no usar en vano el nombre de Dios. Mientras que usted en Lucas, que escribe para un público no judío, encuentra reino de Dios. Pero el término reino de los cielos era la forma en que los judíos hablaban. Por lo tanto, había juramento de primera categoría, pero no se podía hacer todos los días, no sea cuestión que el nombre de Dios, por respeto y por piedad, fuera manoseado por los hombres. Entonces se juraba por el cielo, o se juraba por Jerusalén, la ciudad santa, o se juraba por el templo, o se juraba por el altar, o se juraba por las riquezas del templo. Y se daba en estos juramentos por incluido que el que juraba por el cielo estaba jurando por Dios también, o que el que juraba por Jerusalén estaba jurando por Dios, o que el que juraba por el templo, el altar o el oro, lo que fuera, estaba jurando por Dios también. Pero resulta que llegó un momento en que, como todo pueblo que entra en decadencia, empezaron a discutir qué juramentos eran válidos o no eran válidos. Y es interesante porque cuando Jesús acusa a los fariseos, él dice, ay de vosotros guías de ciegos, ¿qué decís? Si alguno jura por el templo no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, entonces es deudor. Quiere decir que ellos habían empezado a hacer trampas. Entonces cuando juraban decían, sí, yo te juré por el templo, pero no es válido. Es válido si juro por el oro del templo. Y Jesús les dice, insensatos, ¿cuál es el mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Claro, se habían hecho un montón de trampas. El altar no es nada, porque el altar es un lugar simplemente. Entonces uno juraba por el altar y decía, no, lo importante es la ofrenda del altar. Entonces yo juro por la ofrenda, este juramento es válido, pero si juro por el altar, no es válido. Y Jesús le dice, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Es decir, que ellos marcaban grados. Y había llegado un momento que, como no se firmaban documentos, sino que se juraba por estas cosas, uno no sabía nunca qué era lo verdadero o lo no verdadero. El templo era valioso por el oro, decían ellos. El altar era valioso por la ofrenda.
pero ignoraban que Dios habitaba el templo, que Dios estaba allí presente en el altar y que Dios estaba en todas partes. Ellos trataban de reducir esto. Entonces, como resultado, juraban por cualquier motivo y trampeaban después en el juramento. Entonces habrían grandes discusiones. Yo esto no lo he cumplido. Te dije que sí, pero no lo cumplí. Y venía el otro judío y decía, pero me has jurado. Y sí, pero te he jurado por el templo. El juramento ese no tiene valor. Si te hubieras jurado por el oro del templo, lo cumplía. Y otros decían, pero me has jurado pagarme esta deuda por el altar. Sí, pero el altar es simplemente un mueble, lo importante es la ofrenda. Si te hubieras jurado por la ofrenda, sí. Y esto traía el problema que se iban de los fariseos, y los fariseos decían, bueno, esto es válido y esto no es válido, y esto anda y esto no anda. Habían dividido su mundo. El mundo de los fariseos era un mundo dividido. Había lugares donde Dios estaba presente, y había lugares donde Dios no estaba presente. Si yo juro por la ofrenda del altar, Dios es testigo, pero si juro por el altar, ahí Dios no es testigo. Si juro por el templo, no es testigo, pero si juro por el oro del templo, sí es testigo. Quiere decir que ellos habían puesto a Dios en algunos lados y habían sacado a Dios de otros lados. Y entonces había un mundo donde Dios estaba presente y había que manejarse con las normas de Dios, pero había un mundo donde uno podía trampear en cualquier forma con tal de que no tocara ciertas cosas sagradas. Santos en el santuario y sinvergüenzas en la calle. Ellos hacían esta división, una división grande. Entonces, si usted tomaba a una persona dentro del santuario, delante de Dios, y esa persona decía sí, ese sí era sí. Pero si usted la tomaba en la calle, y esa persona decía sí, ese sí podía ser sí, podía ser no, podía ser tal vez, podía ser cualquier cosa. Ahora, Dios había puesto los mandamientos, y había mandado todas estas cosas, porque los mandamientos presuponen que el hombre es un ser corrompido por el pecado, y por lo tanto miente, y por lo tanto necesita una ley que combata la mentira. Y ellos habían tomado ese mandamiento y dijeron, es verdad, Dios tiene razón, el hombre es mentiroso. Para no ser mentiroso tiene que jurar por esto. Pero después, si él no jura por esto, él puede mentir tranquilamente. Quiere decir que un hombre religioso podría jurar por algún material que no considerara sagrado y no cumplir su palabra y seguía siendo santo delante de Dios, de acuerdo al concepto fariseo. Y Jesús por eso toma esto, dice, no es que cuando Dios dice acá, cuando ustedes sacan la conclusión de la ley de Dios, no perjurarás y no cumplirás al Señor tu juramento, no es que el mandamiento sea malo, el mandamiento está bien, pero ustedes han hecho el énfasis en el al Señor, y el énfasis no está puesto ahí, el énfasis está puesto en no perjurarás, no perjurarás. Se estaban haciendo trampas, son las mismas trampas que tiene hoy nuestra sociedad. Usted va a comprar algo y tiene que firmar y firmar y firmar y firmar, y entonces tiene el problema de la letra chiquita, el problema de que no vale, el problema de que cuando va al abogado le falta el sello, de que lo tenía que haber. Es decir, es la trampa de una sociedad mentirosa. Y ellos habían construido esta sociedad mentirosa y vivían dentro de esa sociedad mentirosa. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús para los hijos del reino de Dios? En primer lugar, Jesús dice, deben respetarse los mandamientos. Porque los mandamientos presuponen al hombre corrompido, al hombre mentiroso, y el mandamiento combate la mentira. Y cuando uno reduce el mandamiento, entonces está haciendo trampa a sí mismo, le está dando lugar a la carne. En segundo lugar, Jesús le dice, señores, Dios siempre es testigo. No podemos decir, lo llamamos por testigo cuando queremos. Dios siempre es testigo. Y un pueblo que está consagrado al Señor, los hijos del reino de Dios, están siempre en la presencia de Dios. ¿Usted cree que Dios está más presente esta noche aquí que en otro lugar? ¿Que en su casa? ¿Que en su trabajo? ¿Que donde sea? La presencia de Dios la define la Biblia como omnipresencia. Usted sabe que hay cosas que Dios no puede hacer. Y una de las cosas que Dios no puede hacer es viajar. Dios no puede viajar. Porque Dios está en todas partes. Está en todas partes. Por lo tanto, hay cosas que Dios no puede hacer. La omnipresencia marca un límite. Dios no puede trasladarse de un lado para otro porque está en todas partes. Dios no puede aprender. Es omnisciente, lo sabe todo.
La Biblia dice, ¿quién le enseñará al Todopoderoso? Pero cuando nos detenemos en la omnipresencia, quiere decir que cada vez que yo digo sí o digo no, Dios está allí como testigo, está allí presente. Lo estoy haciendo en la presencia de Dios. Porque si yo creo que Dios está solamente en el templo y no está afuera, estoy negando la omnipresencia de Dios. Si yo creo en la omnipresencia, tengo que pensar que cada momento y cada lugar en que yo estoy es sagrado porque Dios está allí presente. Por lo tanto, la palabra que se dice delante del altar, delante del Señor, o la palabra que se dice en la calle, o en el trabajo, o en donde sea, es exactamente lo mismo. Es palabra dicha delante de Dios, siempre. Y por eso Jesús le dice, ustedes no tienen necesidad de jurar, no tienen necesidad de llamar a Dios por testigo en algo, porque eso presupone que ustedes viven en la mentira. Si alguien necesita para afirmar su verdad llamar a Dios por testigo, está diciendo que dentro de su moral existe la mentira. En cambio dice el Hijo del Reino, tiene que ser una persona que cuando diga sí, es sí, y cuando diga no, es no. Ahora, esto tiene un precio, porque la verdad, el decir la verdad, siempre tiene un precio. Pero sin embargo, esto es lo que define el acto de integridad del hombre de Dios. Y a lo que Dios está llamando es a la integridad, que el cristiano se presente íntegramente. Jesús, ¿qué está enseñando? Yo he escuchado discusiones bizantinas del fariseísmo que se ha filtrado aún dentro de los cristianos, discutiendo si el cristiano puede jurar o no puede jurar, porque de pronto va a un tribunal y le dice, usted está bajo juramento. Es una discusión bizantina, deséchela, es una discusión farisea, totalmente. Lo que Jesús acá nos está enseñando no es que el hombre no puede jurar, lo que está enseñando es que el hombre no puede mentir, es distinto. Algunos se toman este versículo, hacen toda una historia, y cuando van delante de los jueces, y yo lo he visto esto, y el juez le dice, usted está bajo juramento, dice, no, porque yo como cristiano no juro esto, lo otro. No, señor, esto es puro teatro exterior. Acá Jesús no dice, ustedes jamás van a jurar. Lo que está diciendo es, ustedes, señores, jamás deben mentir. Esto es mucho más difícil, ¿eh? Es más fácil llegar a un tribunal y a poner una pieza en escena delante del juez, haciendo la ostentación del cristianismo, que decir, Señor, yo voy a decir la verdad, esté bajo juramento o no esté bajo juramento. Si estoy bajo juramento, punto. ¿Qué problema hay? Hay que salir de estas puestas en escena, hermanos. El cristianismo no es esta puesta en escena. Y no hay que construir andamios fariseos para estas cosas. Lo que este mandamiento dice y lo que el Señor está diciendo es que el cristiano tiene que decir la verdad. Siempre, siempre. Que para un cristiano no existe eso de que ahora estoy bajo juramento y ahora no estoy bajo juramento, sino que él está siempre delante de Dios. Por eso es maravillosa la frase con que Elías el Tisbita comienza su ministerio, porque cuando él baja y se presenta frente acá, dice él, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, él tenía conciencia de que el Señor estaba presente siempre en su vida y él podía proclamar que el Señor estaba con él permanentemente. La conciencia de que el Señor está permanentemente con nosotros es lo que nos lleva a entender que la mentira forma parte de la falta de integridad. ¿Y qué es esto de la integridad en un cristiano? La integridad es la manifestación de la verdad siempre en la vida, aunque esta verdad pueda costar mucho. Los fariseos tenían dos personalidades. Una personalidad en el templo, una personalidad en la calle. En el templo eran santitos, en la calle eran diablitos. Y tenían una doble personalidad. Era como el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? ¿Cómo te llamas? Él dice, me llamo Legión, porque somos muchos. Mire usted, qué esquizofrenia esta, ¿no? Me llamo Legión, soy una persona, porque somos muchos. Usted dice, ¿cómo? ¿Es uno o son muchos? Lo mismo sucedía con el fariseo. Te lo veía y era uno, pero no era uno, era dos. Dos. El Señor lo que está diciendo, señores, no se puede vivir una doble vida. Si uno tiene que jurar para decir la verdad, y cuando no está bajo el juramento puede mentir, entonces tiene dos personalidades. Está viviendo la esquizofrenia espiritual. No sean esquizofrénicos espirituales. La verdad en todas partes. Y esto forma parte de la integridad. Vaya usted al libro de Daniel en su casa. Daniel todos los días abre la ventana de la casa y ora al Señor.
Todo el pueblo cuando pasa por la casa de Daniel ve la ventana abierta hacia Jerusalén y sabe que él está orando al Señor. Un día, por una historia que sería larga, el rey larga un decreto que por 30 días no se puede rogar a ningún dios. Por lo tanto, el que ruegue al otro dios va a ser sancionado. Al único que le pueden pedir es a él. 30 días nada más. Y la Biblia dice que Daniel volvió a su casa y abrió la ventana y volvió a orar a su Dios. ¿No es cierto? La pregunta es, ¿por qué no dejó la ventana cerrada? ¿No lo hubieran mandado al foso de los leones y él hubiera orado igual? ¿Por qué no dejó la ventana cerrada? Porque esa ventana cerrada estaría engañando a la gente que él no estaba orando. Y era para él una mentira de omisión. Él abrió las ventanas porque no iba a ser falso delante del pueblo, no iba a orar con las ventanas cerradas, para que todos creyeran que no oraba. Si siempre había abierto las ventanas, ese día abrió las ventanas y dijo, lo que hay que pagarlo, pero esto es la integridad. Y yo creo que eso es la integridad. Ahora díganme, si él hubiera cerrado las ventanas y oraba, ¿quién de nosotros lo hubiera acusado de mentiroso? Ninguno. Pero aquel hombre no era íntegro para nosotros, era íntegro para Dios. Y cuando uno es íntegro para Dios, tiene que abrir la ventana. Aunque abrir la ventana signifique el foso de los leones. Para él significó eso. Pero esa es la integridad. Es la vida transparente, límpida, que se acerca al Señor y que sabe que no está ocultando nada a su alrededor. Por eso, él prefirió pagar el precio grande de ser puesto preso y echado al foso de los leones y todos los riesgos y todo, antes que perder la esencia de lo que él era, que era la integridad. Porque en última instancia el hecho de abrir o cerrar las ventanas era un asunto que tenía que ver con la verdad o con la mentira. Fíjese, él podía mentir sin decir ninguna palabra. Simplemente con dejar una ventana cerrada él estaba mintiendo. Y él entendió que la integridad pasaba porque la ventana estuviera abierta. Y abrió la ventana. Y cuando él abrió la ventana y públicamente oró a su Dios, él proclamó que era íntegro delante de Dios, costara lo que costara. Jehová, dice el salmista, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Yo creo que esta es la mejor definición que da el Salmo 15 de lo que es la integridad en la palabra. Andar en integridad es hablar la verdad en el corazón, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Y andar en integridad es dar la palabra, y cuando se da la palabra, aunque sea en daño propio, dice no por eso cambia. El Señor le está pidiendo a los hijos del reino una moral mucho más alta que la de los fariseos. Dicen que está diciendo el Señor que si una ventana cerrada forma parte de un engaño, nos corresponde abrir esa ventana, porque eso forma parte de nuestra integridad. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.